¿Por qué nos da sed? Entonces es una clase corta, sencilla, súper interesante. Lo primero, recordemos entonces que el balance hídrico es la diferencia que hay entre las ganancias y las pérdidas, que deben ser iguales todos los días. No podemos perder agua ni ganar agua. Lo que pesamos todos los días es muy parecido. No es normal perder peso de un día para otro y menos en un transcurso de una semana. No es normal, ¿cierto? No, que se puede, se puede. Que sea normal es otra cosa. Entonces, lo ideal es que nosotros todo lo que perdemos en agua lo consumamos, ya dijimos, a través del agua libre. El agua liberada por los alimentos es la principal fuente y algo por oxidación que es realmente incipiente para lo que aporta. Entonces, básicamente lo que consumimos en alimentos y lo que consumimos en agua libre. No somos muy buenos tomadores de agua libre, ¿cierto? No mantenemos con tarrito de agua. Eso, por ejemplo, en la costa sí se ve mucho por el calor. La gente mantiene agua, nosotros relativamente poco, a pesar de que estamos en un clima caluroso. Por lo tanto, la consecución del agua se hace a través de los alimentos. Mientras los alimentos sean ricos en agua, como frutas, vegetales y frutas y vegetales, entonces esos tienen gran componente hídrico en la dieta y nos mantienen bien hidratados. La gente no le gusta la ensalada, entonces como tiene poquita agua porque no se come la ensalada, le da mucha sed, entonces la reemplaza con la gaseosa, causando el efecto que ya hablamos por allá de la diabetes tipo 2. Recomendaciones, mantenerse bien hidratado. Concepto más importante es el de la ósmosis, porque el agua es importante para nosotros. Entonces recuerde que la ósmosis es un fenómeno donde es el movimiento del agua, que se va a movilizar de un lugar de donde está en menor concentración hacia un lugar donde hay mayor concentración de solutos para intentar equilibrar la concentración, no el volumen, la concentración. Entonces, si ustedes observan, aquí el agua migrará para tratar de equilibrar la concentración y la diferencia de volumen será notoria, será notoria. El principal elemento que arrastra el agua o que lo utilizamos para la ósmosis es el sodio, electrolito muy abundante en nuestro cuerpo. Ese electrolito, su mayor proporción está a nivel del extracelular. Por lo tanto, es el responsable de mantener el agua en el compartimiento vascular o arterias y venas. El sodio es el encargado que haya buena cantidad de volumen en las arterias y las venas, como lo vimos en la anterior. Si el sodio está aquí en buena concentración, entonces el agua se moviliza. Como nosotros estamos en constante equilibrio, vamos a tener igual concentración en ambos compartimientos. Si tenemos igual concentración en ambos compartimientos, no hay desplazamiento de líquidos. No hay desplazamiento de líquidos. Pero si nosotros en la dieta común, en la dieta que tenemos, adicionamos más sodio del necesario, pues entonces uno de los compartimentos tendrá más concentración y subirá el volumen, ¿cierto? Como lo vemos acá, subirá el volumen. ¿Qué impacto tiene eso en la salud? Entonces, dietas ricas en sal van a hacer que se retenga más líquido en las arterias y por lo tanto tendrá un impacto directo sobre la presión arterial. Directo sobre la presión arterial. Entonces, la gente que consume mucha sal tenderá a tener un aumento de la presión arterial simplemente por el mecanismo de la ósmosis. Entonces, la conclusión más importante es, alimentos ricos en sal van a tener un impacto directo en la presión arterial y todas sus consecuencias. ¿Cuáles son los alimentos ricos en sal o nocivos para la salud? Todos, absolutamente todos los que vengan en paquete. No se salva ninguno. De pronto se salva. Las arepas por ahí de pronto se salvan. Pero no sé si ha visto
que los alimentos tienen una etiqueta negra que dice que es un alimento con exceso de sodio, exceso, o sea, ni siquiera trae la cantidad normal. Entonces, las dietas normales de hoy en día tienden a generar hipertensión arterial por ese consumo. ¿Cuáles son los alimentos recomendables? Los naturales, los cocinados en casa, preparados en casa, bajitos de sal, bajitos de sal. ¿Cierto? La sal es un condimento paleador, pero no se ensañe con ella porque entonces desarrollará hipertensión arterial. El impacto a nivel global es si perdemos líquido o se alteran los estados hidroelectrolíticos, las células en especial, todas las células tendrán impacto, todas. Pero las más visibles o que podemos evaluar en el laboratorio serán los eritrocitos. Entonces los eritrocitos en condiciones normales van a ser así, bonitos, redonditos, rojos. Pero si adiciono cantidades grandes de sal o pierdo líquido, o sea, me deshidrato, anote con rojo, cada vez que yo me deshidrato, como perdí líquido, aumenta la concentración del plasma. Y al aumentar la concentración del plasma, pues las células hacen el fenómeno de la ósmosis, inmediatamente lo hacen para compensar, sacando agua del líquido intracelular. Por lo tanto, cuando yo me deshidrato, las células van a hacer el proceso de ósmosis compensatorio y los eritrocitos se van a crenar. Entonces, cuando usted observa en el laboratorio un eritrocito crenado, debe sospechar de que hay un trastorno electrolítico de la ósmosis. Es lo más común, es lo más común. Hay otros trastornos que pueden producir crenación de los eritrocitos, hay otros, pero lo más común es que el paciente o esté deshidratado o que haya una alteración electrolítica o alguna otra causa secundaria que hay que profundizar qué será. El microbiólogo lo ve en el laboratorio, debe ser capaz, la competencia mínima, es que usted mire al microscopio y sea capaz de identificar un eritrocito crenado. Así que si no le tocó en el atlas, lo invito a que lo dibuje, porque a algunos no les toca. Muy rico y todo, pero la idea es aprender. Lo mínimo es que usted mire al microscopio y identifique las células. Caso contrario, cuando tenemos demasiado líquido en la sobrehidratación, o en trastornos electrolíticos, donde se pierde el electrolito por alguna causa, entonces vamos a entrar en un estado hipotónico. La célula primero sufre un estado de turgencia. Anote todas estas palabras. Turgencia. Turgencia es que adquiere tamaño y luego se lisa. Realmente no las voy a ver al microscopio porque ya se lisaron, ¿cierto? Ya se lisaron. Entonces usted debe ser capaz de diferenciar un tamaño normal de alguien que esté sufriendo turgencia o simplemente esta célula no existe porque se lisó. Por lo tanto, cuando tengo sobrehidratación, ¿cierto? Es probable que me dé un trastorno en los glóbulos rojos. Como se lisaron, entonces, ¿cómo se llama ese trastorno? ¿Quién me dice cómo se llama ese trastorno donde se lisan los glóbulos rojos? ¿Hemólisis? Hemólisis. Entonces usted tiene que valorar eso e informarlo, porque usted lo va a ver. Listo. La osmolaridad está básicamente dada en un 90% por el sodio.
Ya lo dijimos, el principal electrolito que modula la contracción, la concentración. Otro 5% por el boom, que es el nitrógeno ureico en sangre, y un 5% por la glucosa, y otra cantidad de elementos más que hay en el plasma. Pero estos son los más relevantes o los de mayor concentración que afectan notoriamente la osmolaridad. Recuerde que cuando hablo de la osmolaridad estoy hablando de la concentración plasmática, de la concentración plasmática, entonces el sodio. Lo normal que sea 290 miliequivalentes por litro, perdón, 290 miliosmoles por litro, más o menos 5. Va de 285 a 295. Eso es lo normal que debe oscilar. Se puede calcular, Hay fórmulas clínicas que nos de concentración del sodio, el boom y la glucosa. Puedo calcular teóricamente la concentración del plasma. La fórmula es bastante precisa, o sea, es muy certera si tengo los elementos, los valores. ¿Qué examen? Pregunta de parcial. ¿Qué examen necesitaría yo para hallar estas concentraciones? En especial esta, ¿qué examen me va a pedir el médico que le haga en el laboratorio para poder hallar la osmolaridad? Espero la respuesta. Un ionograma. Sí, señor Anderson, muy bien, un ionograma. Te le van a pedir un ionograma porque sospechan que hay alteración. ¿Cuál otro sería? ¿Qué al otro? Ahí hay otro al final. ¿Cómo se llama ese examen? Probablemente la tolerancia de glicemia en sangre, de glucosa en sangre. Pero no la tolerancia. No tengo que hacerle una prueba de tolerancia. Solamente así como dijiste, solamente la glicemia. Y el boom también lo hago en plasma, que es la concentración de compuestos nitrogenados. Se pueden analizar en una muestra de sangre. Todos estos se obtienen de la misma muestra, ¿cierto? Tomo una muestra y hago todos los exámenes. La osmolaridad, los principales premisas es que siempre para nuestro cuerpo prima el volumen sobre la osmolaridad. Es mucho más importante que el cuerpo tenga volemia independiente de la concentración, porque como nosotros trabajamos con una bomba y esa bomba depende de la presión y el retorno venoso, al sistema no le interesa si la osmolaridad se altera. A él le interesa es que siempre haya líquido para poder seguir funcionando la bomba. De lo contrario, todo se muere. Sin embargo, los cambios en la osmolaridad tienen efecto directo en el volumen, como ya lo vimos. Efecto directo en el volumen. Entonces siempre va a primar eso. El sodio es el principal modificador. Bon ya lo dijimos. Y en algunos casos con las pérdidas isotónicas, que son las pérdidas donde se pierden igual concentración de agua y electrolito, no hay alteración de la osmolaridad. Cuando yo tengo una diarrea, ¿cierto? Una hemorragia o una pérdida de líquido por quemaduras, no se altera la osmolaridad. Por lo tanto, el cuerpo no detecta cambios en la osmolaridad, no los detecta. Entonces, las pérdidas isotónicas más importantes son quemaduras de grandes superficies, diarrea y hemorragias. Los dos actores principales que regulan la osmolaridad. Uno se llama la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, previene la diuresis. Previene la diuresis. Es decir, que cuando la hormona está presente, no se genera orina, sino que se retienen los líquidos,
¿cierto? Pues sí se genera orina, sí se genera, pero todo lo que produce vuelve y lo recicla porque le interesa mantener el volumen, le interesa. Es una hormona de 9 aminoácidos, es pequeñita, se produce en el núcleo supraóptico y paraventricular, se produce en el hipotálamo, la producimos en el hipotálamo, se produce en el hipotálamo. Y su órgano blanco es el túbulo colector medular del riñón. Es una hormona endocrina. Funciones: regular la osmolaridad porque ella retiene volumen. Al modificar la cantidad de agua que se retiene o que se pierde, modifico la concentración de los electrolitos. Modifico la concentración de los electrolitos porque ella decide cuánta agua se pierde o cuánta agua se retiene. Listo. Trabaja en asociocosterona, la veremos arriba. Es un pequeño vasoconstrictor y también trabaja como neurotransmisor. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Muy sencillo. La hormona va por sangre y se posiciona en un receptor que se llama el receptor V2. V2. Ese receptor es un receptor ligado a proteína G. Por lo tanto, va a producir la elevación del AMP cíclico que va a conllevar a que se expresen las acuaporinas tipo 2. Eso lo va a preguntar en el examen. Tipo 2 en la membrana luminal. Tipo 2, por aquí va bajando la orina. Por aquí va bajando la orina, ¿cierto? Que se formó en todos los túbulos. Ya baja por el colector y cuando baja por el colector, la hormona antidiurética decide si se reabsorbe o se pierde. Ojo con este concepto. Vuelvo y repito. Una vez todo lo que se filtró pasó por todos los túbulos, va al túbulo colector y ese líquido que se supone que se va a perder, el túbulo colector, por medio de la antidiurética, decide si lo reabsorbe y lo retiene en el cuerpo o si lo deja pasar y se va para la vejiga para ser expulsado para la vejiga. Entonces eso lo hace la hormona antidiurética. Ya veremos cuáles son los estímulos para la hormona antidiurética. Y aquí hay una acuaporina que se llama la acuaporina 3. Esto se realiza gracias a un gradiente de concentración. Si usted observa, la concentración miliosmolar que hay en este tejido es muchísimo mayor que la que hay en la luz. Por lo tanto, el agua se verá atraída por esa concentración osmolar para pasar al torrente sanguíneo. Entonces, el riñón funciona como un gradiente de concentración para atraer el líquido filtrado. Y eso lo hace la acuaporina, lo único que hace es volver permeable el tubo. La acuaporina es la compuerta que se abre para que el agua pase al torrente sanguíneo. Si no está la acuaporina, pues no pasa y el filtrado sigue hacia la vejiga y se expulsa. Funciones. Las funciones: expresión de la acuaporina tipo 2. Aumenta la expresión de los UT1, que son otros canales que están por aquí abajo, que son encargados de atrapar urea que se forma ahí en la orina, que es un compuesto nitrogenado, que también tiene característica osmóticamente activa, es decir, arrastra agua, y incrementa el trabajo de la bomba incrementa el trabajo de una proteína que está acá. Mire, este es el túbulo colector. Este es el asa descendente
Este es el asa ascendente y este ya es el túbulo colector distal. Distal. ¿Con quién se va a encontrar? Con el colector. Pero este túbulo se encarga de reabsorber todos los electrolitos. Este pedacito reabsorbe gran cantidad. Recuerde que yo no puedo perder el sodio. ¿Qué pasa si yo pierdo el sodio por orina? ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos da? Pregunta, ¿qué pasa si yo pierdo el sodio por orina? ¿Quién me responde? Doy solo 30 segundos y en 30 segundos no responden, cancelo la clase. ¿Qué pasa si yo pierdo el sodio por la orina? Lo acabé de explicar, principio de la ósmosis. $30. Profe, vamos a entrar en estado de turgencia y luego sale eritrocito. No. No. Estamos hablando aquí, gracias. Está muy bien su análisis, está muy bien, pero estamos hablando ya de el movimiento del agua, Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a perder el sodio por la orina? ¿Qué va a pasar? Si por alguna razón este sodio no se reabsorbe, diga. No sé, profe, se me ocurre que quizá como la osmolaridad cambia a nivel sanguíneo, pues quedarían las células en un medio hipotónico y empezarían a ingresar agua. No. Las células no. Está bien el análisis, pero no. Mire, el sodio va por aquí, vea. Mire, el sodio va por aquí, el electrolito va por acá. Y aquí se debe reabsorber. ¿Cierto? Se debe reabsorber. Pero si no lo reabsorbemos en ningún segmento, no reabsorbemos ese sodio que se filtró, no reabsorbemos en ningún segmento, entonces, ¿qué pasará en ese recorrido? Acuérdense el principio de la ósmosis y el sodio. ¿Qué hace el sodio? No piensa en la célula. El principio solo del electrolito. ¿Qué hace el sodio? Al menos dígame, ¿cuál es la función del sodio en lo que hemos explicado? Al menos dígame eso. En lo que hemos explicado. Profe, Encargada de la osmolaridad. contracción muscular. No, esto no hace eso. Usted escuchó que yo hoy en la clase le dije contracción muscular. Solamente lo que hemos dicho acá, no se vaya para otro lado. Solamente ¿qué es lo que hace el sodio con lo que yo he explicado? El otro compañero. Encargada de la osmolaridad. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace? ¿Qué dijimos que hacía? A ver, ¿qué hace? ¿Qué explicamos cuál era su función? No, ¿dónde dice? ¿Será que yo dije, yo en alguna diapositiva dije de vasoconstricción? ¿Por qué va por allá? Yo no entiendo, yo no veo. ¿Que hay alguna diapositiva que diga eso? ¿Se baja la presión, profe? Tampoco. No. Profe, que las concentraciones de sodio tienen que ver como
con el volumen del agua. Sí, sí, entonces, qué hace? Salve usted la patria, por favor. Entonces, ¿qué hace él con el agua? ¿Qué hace él con el agua? Mire, ¿qué hace? Vea. ¿Qué hace? ¿Qué ve usted que hace el sodio con el agua? A mayor concentración, mayor agua, pues tiene que haber un paso de agua hacia donde hay mayor concentración. Sí, sí, correcto. Entonces, ¿qué hace con el agua? ¿Qué hace el sodio con el agua? Determina un volumen. Sí, sí, pero entonces, míreme la cámara. ¿Qué hace el sodio con el agua? Mire, ¿qué La hace? atrae. La atrae, ¿cierto? La atrae. Donde está el sodio, está el agua. Qué pena yo tan exaltado. Pero es que cuando yo le pregunte, solamente diga lo que le dije en la clase. Casi siempre lo he dicho 2 minuticos atrás. Gracias, salvaste la patria. Vamos a ver si logramos con eso. Entonces la atrae, ¿cierto? La atrae. Entonces yo, por simple lógica, voy con el sodio acá, como yo sé que el sodio atrae el agua, ¿cierto? Atrae el agua. Entonces yo reabsorbo el sodio y detrás ¿quién se viene? El agua. El agua. Entonces así no la pierdo. Pero si yo no reabsorbo el sodio, por alguna razón ese riñón se dañó y no es capaz de reabsorber el sodio, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a perder? Entonces se deshidrata. Sí, ¿por qué se deshidrata? ¿Por qué? Porque entonces ¿qué? Pues el agua también se va a perder, por decirlo así. Eso. Entonces el paciente le va a dar, ¿cómo se llama eso cuando uno orina mucho? ¿Cómo se llama? No me vaya a decir que orinadera, que le pongo 0, pues. ¿Cómo se llama? Poliuria, profe. Poliuria, eso, poliuria. Entonces ya ahí queda entendido el concepto del sodio. Sodio fundamental. Entonces en el riñón regula eso, la retención de sodio. Entonces observe que al yo tener mucho sodio acá, ¿cierto? Concentraciones, pues por aquí lo hago, ¿cierto? Por aquí meto el sodio, por aquí estoy metiendo el sodio. Pero por aquí, a través de la aquaporina, le abro el canal para que se reabsorba, ¿cierto? Porque aquí ya formé el gradiente de concentración. Entonces esto me permite arrastrar el agua. Y por eso es que yo puedo retener los líquidos. A mí me encanta esto, la fisiología es maravillosa, es hermosa, pero concéntrese que eso es lo que pasa en su cuerpo cada segundo. Listo, entonces ya sabemos cómo se retiene. Entonces ya vemos que la función de la aquaporina no es modificar, la aquaporina no modifica la concentración, no la modifica, sino que abre la compuerta para que el líquido se pueda pasar o no pasar al torrente sanguíneo y que las concentraciones osmolares dependen de la cantidad de sodio. Pero también sucede, como todo en la vida, pues que si le echo mucho líquido, pues lo diluyo. Entonces el riñón tiene que estar todo el día haciendo un balance entre el sodio y el agua para que la concentración ni se disminuya ni se aumente, ¿cierto? ¿Dónde? Dentro de mi cuerpo. Él la mide y dice, ve, tenemos mucha concentración de sodio, entonces le voy a echar agua para que se diluya, ¿cierto? Porque él lo que mide aquí en la sangre, ¿cierto? Aquí la mide. Ve, estamos muy diluidos, la concentración osmolar de sodio, la concentración sanguínea de sodio bajó mucho, entonces tengo exceso de agua.
Entonces el riñón dice, no vamos a retener, vamos a liberar agua para que la concentración osmolar vuelva a la normalidad, vuelva a la normalidad. Entonces, ¿cómo se regula? Como le estoy diciendo, en el hipotálamo, que es donde se produce, hay un osmorreceptor. Su palabra es muy clara. Osmorreceptor, un receptor de osmolaridad, por eso se llama osmorreceptor. ¿Qué se encarga de medir? Que todo el tiempo esté a 290. ¿Cierto? Que todo el tiempo esté a 290. Si usted se come un mango biche con mucha sal y después va y almuerza un pescado salado y después va y se come 3 toneladas de arequipe y después va y remata con galletas de sal y después va y remata con unas salchipapas y después va y remata con una hamburguesa de carnes frías. Lo más probable es que tiene tanto sodio en su dieta, pues que le va a dar mucha sed. Porque lo más probable es que la concentración osmolar aumentó tanto que el cuerpo le va a decir, hay demasiado sodio, tenemos que diluirlo. Entonces le está pidiendo que diluya la concentración osmolar, ¿cierto? Si usted va y calma la sed con una Coca-Cola, pues no hizo nada. Lo más probable es que le dé un infarto para las 10 de la noche, todas las basuras que comió. Porque le mechó fue más azúcar, aunque le puso agua, pero le está poniendo puro soluto. Entonces lo que le está pidiendo es agua. Entonces, todo el tiempo mide la concentración osmolar y él decide si le falta agua o no le falta agua, ¿cierto? Dependiendo de la concentración. Listo. Los cambios son muy leves, es muy sensible. Nosotros los modificamos rápidamente. Todo el día está censando y todo el día porque lo importante es retener líquido. Listo, retener líquidos. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Concéntrese. Focus. No me vaya a decir una palabra diferente a la que yo he dicho en esta clase, que soy capaz de aquí por el internet ir a darle un coscorronazo. Entonces, si a mí se me sube la osmolaridad, concéntrese, esto es muy fácil, esto es muy bobito, vea. Le voy a repetir pues para que lo haga fácil, mire. Si yo libero ADH, ¿cierto? Si el hipotálamo libera ADH, va al riñón, abre la acuaporina 2 y retiene agua, ¿cierto? Y sencillo, pues si no produce la ADH, si no la produce, pues no hay acuaporina 2, no hay, y no se retiene el agua. Acuerde que estos se producen en el hipotálamo, pero actúan en el riñón. Entonces, facilísimo. Es un sí o un no. Ahora, si yo estaba en 290, que es la osmolaridad sanguínea, y por alguna razón se me sube la osmolaridad, se me sube por toda esa descripción que le hice, se me subió a 350. Y otro caso, pongamos otro caso, se me baja la osmolaridad a 250, ¿cierto? ¿Qué dice el hipotálamo? Ante estos dos casos, ¿qué dice el hipotálamo? Lo único que tiene que responder es si libera o no libera. No me invente más palabras, solo tiene que responder si libera profesor por esta razón. No libera profesor por esta razón. Listo. Entonces, en 350,
sí o no libera ADH y por qué. Se Respondan. libera. ¿Qué opinan? Ponga ahí en el chat para ver cómo estamos, que los veo regular invis a todos. Pongan todos en el chat. ¿Sí o no? Simplemente pueden poner sí o no. Si no obtengo 14 respuestas, cuelgo esta vaina. Excelente, serán perdonados y llegarán al cielo por haber respondido. Gracias. Están conectados. Muy bien. Sí libera. ¿Quién nos refuerza la teoría? ¿Por qué sí libera? ¿Quién se anima a participar? Sí libera, ¿por qué? $3.50. Wilber, ¿por qué? Pues, profe, yo dije que sí liberaba porque, pues, al liberar y pues la cascada que se produce va a estimular a que haya retención de agua para, pues, compensar la alta concentración que hay. Y si yo retengo agua, ¿qué va a pasar? Pues que la concentración va a disminuir. Eso. Muy bien, excelente. Logro superado. Carita feliz para usted. Excelente. Hola, hijo hermoso. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Cómo te fue? bien. Bueno, mi amor. Estoy en clase. Dale. Entonces, tarea 150 se diluye, ¿cierto? Y el caso contrario, entonces en 250, una persona diferente a Wilber, ¿qué pasará y por qué? En 250, ¿qué pasará y por qué? Cualquiera, pues no necesita ser un científico para decir lo contrario, cualquiera. Aló. Johan Sebastián. Johan. Yo lo estoy viendo desde aquí, no se haga el loco, que yo tengo un software que me permite ver la gente, usted como haga el loco para no responder. No haga loco, abra el micrófono que yo lo estoy viendo. Johan Sebastián, ¿sí libera o no libera? Yo lo veo que está ya haciendo el loco en la casa. Valentina Román, Profe, ¿sí libera o no libera? creería que no, pero la verdad me confundí que no sabría decir por qué. Bueno, cuando se confunda puede preguntar. Usted que vive como confundida, pregunte más. Pues ya me la estoy gozando, qué pena. Me perdí. Entonces, Valentina, muy fácil, vea. Acuérdese que es control de la concentración, control de la concentración. Entonces, si está en 250, ¿cierto? Su relación con el agua, ¿cierto? Que debería ser 290, pues está por debajo. Lo que uno puede concluir es que tiene mucho líquido. Pero estamos hablando de la concentración plasmática. Quiere decir que tiene mucho líquido, entonces no libera la hormona antidiurética, no la libera, el riñón no retiene y entonces al paciente le da poliuria. Valentina, usted se toma 2 litros de agua así seguiditos, glu, 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 glu,
litro y en 15 minutos, ¿dónde está? Dígame dónde está. Pues en el baño. En el baño, listo. Entonces, mire, Valentina, si yo me tomo 2 litros de agua y estaba en 290, Valentina me va a responder, yo me tomo 2 litros de agua y estaba en 290, ¿qué va a pasar con esa osmolaridad? Aumentarían. No, Valentina, le litros de agua, 2 litros de agua. Entonces, ¿qué pasa con todos esos solutos que estaban ahí? Ah, el sodio, pues se los robaría, por decirlo así. No, no. Si yo le echo 2 litros de agua a un jugo o a una sustancia o a cualquier cosa, si yo le adiciono agua, esto se diluye, se diluye. Es decir, baja la concentración, baja. Si usted le echa agua a algo, se diluye, baja la concentración. ¿Cierto? Baja la concentración. Entonces, por eso el cuerpo detecta eso, dice que hay mucha agua y entonces se empieza a orinar para eliminarlo, listo. Ojo, Valentina, tiene que tener muy bien claros los conceptos de la concentración en toda la carrera, mi amor, en toda. Porque esta carrera no es sino de números y de concentraciones. De números y concentraciones. Si usted no tiene claro los conceptos de las concentraciones, vea, mejor dicho, perdía todo el tiempo. Entonces, usted pégale una estudiadita al concepto de la osmolaridad, que con eso se defiende toda la vida. Entonces, eso nos explica por qué cuando nos tomamos 2 litros de agua, la osmolaridad disminuye y el cuerpo empieza a orinar. Y el caso contrario, cuando no tomamos agua, el cuerpo naturalmente empieza a perder por todos los mecanismos, ¿cierto? Y al no tomar agua nos deshidratamos, la palabra es muy clara, nos deshidratamos, es decir, hay menos agua y la concentración entonces aumenta y por eso le da sed y quiere retener. Otro mecanismo que utiliza el cuerpo es a través de la presión. Combina los dos, no solamente la osmolaridad, sino la presión. Entonces tenemos unos recensores que son en el seno carotidio, perdón, en el seno carotidio y callado aórtico. Seno carotidio y callado aórtico. Esos son unos tejidos especializados que están ahí en la arteria y cuando la arteria aumenta la presión, entonces ella simplemente dice hay mucho volumen. Y cuando la arteria se disminuye de calibre, baja la presión, dice hay poquito volumen. Esa es la interpretación. Entonces, este seno carotidio y callado aórtico son fundamentales para mantener la presión arterial, ¿cierto? Que es lo que más importa. A él no le interesa si está poquito osmolar o si está mucho osmolar, ¿cierto? Le interesa es que haya presión, Y va y le informa esos datos, al núcleo supraóptico y paraventricular, que son los que liberan la hormona antidiurética, y cuando hay baja presión, cuando él siente que hay baja presión, sin importar la osmolaridad, le dice que libere la hormona, porque no puede darse el lujo de perder ni una gota de agua. Usualmente se combinan los dos, ¿cierto? Aumenta la concentración de sodio y disminuye la presión, que es en el estado de la deshidratación. Entonces tiene doble estímulo para liberar la hormona antidiurética y retener líquido. Entonces, en resumen, los cambios de osmolaridad, ¿cierto? Y los cambios de volumen plasmático son integrados en el hipotálamo, es como un computadorcito. Ese computadorcito le dice a usted que le da sed o no le da sed. Y modifica entonces el
la sensación y también los niveles de hormona antidiurética para que retenga. Entonces hace que usted busque el agua y que la retenga. Y entonces eso controla o coordina la pérdida de agua en el cuerpo humano. Los 3 estímulos más importantes, ya esto usted los lee, son el volumen auricular, el que llega al corazón. De ese no hablé hoy, no es necesario por el momento. La osmolaridad plasmática, ya dijimos, tiene efecto directo. Y los cambios de presión arterial por el seno carotídeo y callado aórtico estimulan la liberación de hormona antidiurética. Es lo mismo, esto es lo mismo, lo único que cambian los receptores. Receptores de osmolaridad, receptores de presión, aquí es un receptor de llenado, es lo mismo. En conclusión, los efectos de la hormona antidiurética es que va a reabsorber agua sin electrolitos, aumenta la permeabilidad del túbulo colector al agua, ¿cierto? Es decir, es más permeable al agua, disminuye, ¿cierto? Disminuye la concentración osmolar, la disminuye porque le está agregando agua, al yo agregarle agua la disminuye, ¿cierto? Y cuando yo estoy reteniendo como yo estoy reteniendo, entonces se produce muy poca orina y concentrada. Entonces saco lo mismo luto en menos agua. ¿Por qué? Porque necesito retener el agua en mi cuerpo y eliminar un poquitico. ¿Qué estimula la liberación de la hormona antidiurética? Casi todo lo estimula. Que un susto, la deshidratación, ponerse de pie, tomar café. Tiene muchos estímulos porque acuérdense que lo interesa al cuerpo es que haya agua dentro de mi cuerpo. Y solamente hay 2 sustancias que inhiben su liberación, Una de ellas es el alcohol, que tiene un efecto que es inhibidor de los centros superiores, el alcohol. El alcohol tiene un efecto muy chévere, ¿cierto? Que es que él inhibe unos conjuntos de neuronas que se llaman las neuronas del pudor, ¿cierto? O de la pena, las inhibe, que es un módulo de control que yo tengo. Ese módulo de control que me permite ser decente, miedoso, gallina, respetuoso. Ese módulo está todo el tiempo activo, pero cuando yo tomo alcohol, ese módulo se apaga. Entonces ya no soy decente, digo palabras, no me da pena nada, soy atrevido. Pero también esas celulitas están al lado del hipotálamo y por derecha inhibe al hipotálamo. Al inhibir el hipotálamo, se inhibe la hormona antidiurética y por eso nos da orinadera, nos da mucha orinadera cuando consumimos licor. Cuando consumimos licor nos da mucha orinadera porque está inhibida la hormona, inhibida. Y al otro día, ¿cómo amanecemos después de haber orinado mucho toda la noche? ¿Cómo amanecemos? Deshidratados. Correcto, porque como la hormona no pudo retener, entonces amanecemos deshidratados y esa es la causa, una de las causas del alcohol y el guayabo. La hormona aldosterona es otra compañera de la antidiurética. Esta puede ser un poco más sencilla. Su función es regular los volúmenes junto con la antidiurética, pero esta tiene otro mecanismo. Esta hormona es de naturaleza esteroidea, es decir, es basada en el colesterol. La otra era de 9 aminoácidos. Y se produce en un eje que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona. Renina-angiotensina-aldosterona. Ese eje sensa o simplemente está todo el tiempo sensando
cuánta agua le llega al riñón. Cuánta agua le llega al riñón. Y lo hace a través de este sensor que está aquí en moradito. Por aquí llega la sangre al riñón, por aquí llega. Y aquí en estas células moraditas, que es un vasoreceptor, ella es capaz de sensar si llega mucha sangre o poquita sangre. Se llama un vasoreceptor, un sensor de presión. Entonces, si hay mucha presión, mucha agua. Si hay poquita presión, poquita agua. Esta señora se activa usualmente cuando hay poquita agua. ¿Cierto? Cuando hay poquita agua, llega poquita sangre, lo detecta y dice, está llegando muy poca sangre al riñón, ¿cierto? Muy poca sangre, y libera una sustancia que se llama renina. ¿Dónde está? Libera una sustancia que se llama renina. ¿Cuándo? Cuando detecta que llega poca sangre. Entonces la renina convierte el angiotensina en angiotensina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿cierto? Por medio de una enzima que se llama la ECA. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina. Se llama así ECA. Enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 hace dos efectos importantes. Dos. Uno, libera aldosterona en la suprarrenal, la glándula suprarrenal. ¿Cierto? Ahorita haremos un mecanismo. Y dos, hace vasoconstricción en la arteriola eferente de salida. Entonces mantiene la presioncita en el riñón. Y también va y le dice a la suprarrenal que libere aldosterona. Cuando libera aldosterona, la aldosterona sale por la sangre. Y como es de naturaleza lipídica, entra a la célula y activa para que se produzca un canal que se llama el canal epitelial de sodio. Vuelve y juega el sodio, lo voy a volver a preguntar. ¿Cómo expresó el canal de sodio? Obviamente, pues va a permitir el paso del sodio. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Esa hormona también activa la bomba sodio-potasio ATPase. Lo activa. ¿Qué hace? Saca 3 sodios. Ojo, pues voy a sacar 3 y meto 2 potasios. Como este efecto es, mientras la hormona esté, eso está haciendo eso todo el tiempo. Entonces todo el tiempo está sacando sodio. Todo el tiempo. Todo el tiempo está aquí. Entonces se está formando ¿qué? ¿Quién me dice qué se está formando? Si esto se llena de sodio. ¿Se está formando qué? Un gradiente. De concentración. Va a ser el principio de la ósmosis. Lo va a hacer. Entonces ese sodio que se acumula, porque el canal de NAC lo permitió y la bomba, ya forma un gradiente de concentración. Y entonces de nuevo, chicos, el sodio ¿a quién atrae? Me lo voy a poner por acá. ¿A quién atrae el sodio? Al agua. Eso. Ya me puedo acostar feliz hoy. Entonces atrae al agua, la atrae aquí por la vía paracelular, porque acuerde que aquí había un gradiente. Y también secundariamente, el sodio atrae al cloro. También. ¿Cierto? Entre más electrolitos haya, mejor. Más agua. Entonces la función de la aldosterona es retener sodio, cloro y agua. Sodio, cloro y agua. Sodio, cloro y agua. Y a esa retención de esos líquidos, que esto lo hace, se me olvidó decirles acá,
Esto lo hace en el túbulo colector cortical renal. O sea, arriba del túbulo lo hace la antidiurética. Y abajito del túbulo, abajito lo hace la aldosterona. ¿Cierto? Eso que estábamos explicando arriba. ¿Cierto? Mire, aquí arribita, ADH. Lo hace la ADH. Pero aquí abajito lo hace la aldosterona. No, corrijo, aquí arribita lo hace la aldosterona porque es el túbulo colector cortical de la corteza. Aldo. Listo, todos dos se encargan de retener la aldosterona, sodio, cloro y agua, y la antidiurética de retener solamente el agua. Listo, ese es el mecanismo. Entonces, en general, ¿qué puede modificar o qué puede estimular la liberación de aldosterona? Lo libera, ¿cierto? La baja de líquido. Si se baja el líquido, promueve la liberación de aldosterona por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y ya el eje hace toda su ruta y finalmente cuando se libera esa aldosterona, espero que aquí me equivoqué la flecha, ¿cierto? Aquí se libera renina-angiotensina 2 aldosterona, y la función de la aldosterona es retener sodio, cloro y agua. ¿Qué fue el desencadenante? El desencadenante fue la baja de volumen vascular a nivel renal, activa este sistema. Otros estímulos, la hiponatremia puede hacer que se libere la aldosterona. La hipercalemia también puede estimular la aldosterona. Son otros estímulos. Y en resumen, estos son los mecanismos de la aldosterona. Sodio potasio que la hablamos, ¿cierto? La transcripción de bombas para que produzca más bombas y más canales epiteliales, porque la única función de la célula es retener sodio para atraer el agua. Y bueno, qué pena hoy tan regañón y qué pena ahí a los que me gocé. Terminamos. Bueno, profe, gracias. ¿Dudas, preguntas?